Vamos a empezar la conferencia de hoy empalmando con el tema que habíamos dejado pendiente para terminar, referente al tercer templo de Jerusalén. Ahora sí que va a ser ya la última del tercer templo de Jerusalén, pero a pesar de todo hemos de tener presente que aunque terminemos hoy este tema, evidentemente van a salir más noticias al respecto, de las cuales debemos estar muy atentos para poder seguir mostrándolas y viendo cómo el cumplimiento de los tiempos se está sucediendo precisamente delante nuestro. Bien, vamos a empezar precisamente con este tema, que ya es la quinta parte, y empezamos con esta noticia. Confirman visita del Papa Benedicto XVI a Sinagoga de Roma, del 5 de enero de este año, 2010, y recordemos cómo precisamente esto ya sucedió, y allí trataron sobre un diálogo, como siempre, y entre ellos las dos comunidades, católicos y judíos, y cómo se estaba tratando también el tema antisemita. Pues bien, esta otra, que va de lo mismo, tiene un detalle muy importante. Ya es el día 17 de enero aquí, y no me gustaría para nada que os perdieseis lo que vais a leer ahora. Decálogo constituye norma de vida en la justicia y en el amor, dice el Papa en sinagoga. Los vemos aquí los dos muy bien sentaditos, los dos representantes de las dos comunidades, pero os voy a leer algo en lo cual luego haremos un hincapié especial para que nos demos cuenta cómo está funcionando este gran engaño. El domingo 17 de enero por la tarde, el Papa Benedicto XVI visitó a la comunidad judía de Roma en la sinagoga de la ciudad y en su discurso resaltó la importancia de que ambas comunidades trabajen juntas por testimoniar la centralidad de Dios en la vida del hombre, la sacralidad de la vida humana y la importancia de la familia. El Santo Padre fue recibido por Riccardo Pacifici, presidente de la comunidad judía de Roma, y por Renzo Gattegna, presidente de las comunidades judías italianas. A la puerta de la sinagoga lo recibió Riccardo Di Segni, rabino de la primera visita del venerable Juan Pablo II, y afirmó que la visita actual se inserta en el camino trazado para confirmarlo y reforzarlo. Con sentimientos de viva cordialidad me encuentro en medio de vosotros para manifestaros la estima y el afecto que el obispo y la Iglesia de Roma, como la totalidad de la Iglesia católica, nutren por esta comunidad y las comunidades judías en todo el mundo. Seguidamente el Santo Padre hizo un recorrido histórico de la relación entre católicos y judíos, partiendo desde el Concilio Vaticano II hasta sus recientes viajes a Tierra Santa, que es el próximo tema que trataremos, y los tantos encuentros que ha realizado con comunidades y organizaciones judías. Especialmente enfatizó la oración ante el muro del Templo de Jerusalén de Juan Pablo II en marzo del 2000. A continuación, el pontífice hizo un breve análisis sobre nuestros tiempos. Época verdaderamente trágica para la humanidad, guerras sangrientas que han sembrado destrucción, muerte y dolor como nunca antes se había dado, terribles ideologías que han tenido en su origen la idolatría del hombre, de la raza, del Estado, y que han llevado una vez más a que un hermano asesine a su hermano. Hizo asimismo una referencia a cuanto sucedió en Auschwitz, condenando la indiferencia por parte de muchos. Lamentablemente, muchos permanecieron indiferentes, pero muchos, también entre católicos italianos, sostenidos por la fe y por la enseñanza cristiana, reaccionaron con valor, abriendo los brazos para socorrer a los judíos que escapaban, corriendo asimismo el riesgo de perder la propia vida y meritando gracias perennes. También la sede apostólica realizó una acción de socorro, sobre todo escondida y discreta. Algún día hablaremos de esta acción escondida y discreta, veremos qué tapaderas hubo. Nuestra cercanía y fraternidad espiritual, prosiguió, encuentran en la Sagrada Biblia el fundamento más sólido y perenne, en base al cual somos puestos frente a nuestras raíces comunes, a la historia y al rico patrimonio espiritual que compartimos. Y ahora viene lo bueno. A continuación, el Papa resaltó alguna realidad que derivan de la común herencia de la ley y de los profetas por parte de católicos y judíos. La solidaridad que vincula a la Iglesia y el pueblo judío, la centralidad del Decálogo como común mensaje ético de valor perenne para Israel, la Iglesia, los no creyentes y toda la humanidad,
el compromiso para preparar o realizar el reino del Altísimo en el cuidado de la creación. En particular, continuó, el decálogo constituye la antorcha de la ética de la esperanza y del diálogo, estrella polar de la fe y de la moral del pueblo de Dios, que ilumina y guía también el camino de los cristianos. Este es un faro y una norma de vida en la justicia y en el amor. El Santo Padre profundizó sobre algunos de los mandamientos. Concretamente recordó cómo el decálogo nos pide reconocer al único Señor contra la tentación de construirse otros ídolos. Muchos en nuestro mundo no conocen a Dios o lo consideran algo superficial, sin relevancia para la vida. Fijaros, ¿qué mandamiento está pronunciando? Uno de ellos, sí. Pero aquí nos está hablando de una coincidencia de decálogo común entre las dos comunidades. ¿Acaso es el mismo decálogo el que usan los judíos que el que usan los católicos? Demostramos ya en una conferencia que no usan lo mismo. ¿Cómo puede ser el mismo decálogo base para los dos si difieren los mandamientos? Pues bueno, muy sencillo. ¿Qué es mentira esto? Esto lo podríamos recordar de una conferencia anterior, de la marca de la bestia. ¿Cómo precisamente se puede estar de acuerdo cuando al mandamiento del sábado que los judíos aún teóricamente guardan se sustituye por santificar las fiestas, y sabemos especialmente del domingo como día de reposo? ¿Dónde está esa similitud de decálogo? ¿Dónde está el no tener imágenes? Mandamiento suprimido por el catolicismo. ¿Cómo pueden basarse en los 10 mandamientos como algo común cuando ellos los han cambiado? No se puede mezclar lo de Dios con lo de Satanás. Y ellos juegan a hacernos ver de que esto es común a los dos, y esto es falso. Este es el juego de su aproximación entre los dos. Y lo que van a hacer es precisamente esto, ecumenismo, a través de una falsedad, de un engaño. Bueno, aquí lo tenéis ampliado, los mandamientos. Desde luego hay textos muy claros en el Nuevo Testamento que también aparecen los 10 mandamientos. Fijaros incluso algún texto muy interesante donde dice: entonces con la fe le quitamos el valor a la ley. Claro que no, dijo el apóstol Pablo, más bien afirmamos el valor de la ley. Romanos 3:31, o sea que quien diga que los 10 mandamientos ya no aparecen en el Nuevo Testamento, el sábado tampoco, pues realmente se equivoca. Y hay otra parte donde nos demuestra que el sábado seguía siendo el día de vigencia después de la muerte de Jesús, porque en Lucas 23, del 54 al 56, nos dice: descansaron el sábado conforme al mandamiento. Pues yo no veo el sábado en el mandamiento católico. ¿Eso es común? Y en el Nuevo Testamento, en Marcos 2, 27 y 28, nos hace una referencia también en Isaías 66, 22 y 23, en el Antiguo Testamento, qué va a pasar con el sábado en la tierra nueva, cuando todo haya terminado y haya una renovación, una recreación. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pues bien, ya vemos que la manipulación está hecha. No nos dejemos engañar. El Papa califica su visita a la sinagoga como un hito. Y bien, verdaderamente fue un hito. Y con notable éxito, por cierto. Aquí podéis repasar todo el escrito. Aquí fijaros, precisamente, Benedicto XVI visita la sinagoga de Roma en medio de la polémica. Ya podemos recordar cómo se quería beatificar, mejor dicho, al Papa que estaba durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y ya sabéis que muchos judíos precisamente se opusieron a ello, y bien, en medio de estas polémicas, él aparece precisamente en esa visita en la sinagoga de Roma. Muy bien aceptado, por cierto, no por todos, gracias a Dios. Pero bien, vamos a seguir viendo aquí un poco más. Todo esto lo podéis leer en vuestras casas tranquilamente. Nos habla de toda la polémica que hubo. Y ahora vamos a ver esta otra noticia. Israel y el Vaticano negocian sobre lugares sagrados. Lunes 18 de enero del 2010.
Y aquí, fijaros lo que nos dice, Israel y el Vaticano están en conversaciones para poner fin a la larga disputa sobre la propiedad y el estatus fiscal de sitios religiosos de Tierra Santa, incluyendo un lugar venerado como el escenario donde se celebró la Última Cena. Las iglesias adquirieron grandes cantidades de tierra en torno a Jerusalén cuando el Imperio Otomano entró en declive. Qué interesante. A partir del siglo XIX, mucho antes de que Israel se fundara en 1948. La cosa no viene de ahora. Todo tiene su tiempo, y si sus planes, ya sabemos los que era poner su sede en Jerusalén, aprovecharon un buen momento para hacer sus adquisiciones. Hoy muchos edificios oficiales israelíes están en tierra alquilada a la Iglesia. Curioso, ¿eh? El dueño de la tierra donde están edificios oficiales israelíes pertenece al Vaticano. Pero un acuerdo sobre el estatus legal de estas antiguas propiedades le ha sido esquivo a gobiernos y papas durante décadas. Aún tienen polémica, ¿eh? Aún no lo han conseguido todo. Bueno, remarcamos esta frase, un edificio en disputa está en un callejón estrecho fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Su segundo piso es el cenáculo donde los cristianos creen que Jesús celebró su última cena. La tradición judía dice que el piso de abajo es el lugar de enterramiento del rey David. Curiosamente, esta semana, en una página católica, muy católica, totalmente antijudía, tal como suena, antijudía, aparece una noticia donde dice de que esta semana entraron precisamente en este lugar unos judíos, hicieron unas pintadas diciendo nosotros matamos a Jesús, y en esta página ellos se dirigen al señor Lombardi y le dicen ¿y qué hará usted ahora? Más o menos les viene a decir nada, como hasta ahora, como siempre, ¿no? Porque ellos acusan y denuncian lo que se conoce como la quinta columna, la infiltración de los judíos en el Vaticano, desde hace muchos años, y ellos son totalmente contrarios a los últimos papas que ha habido de origen judío, aunque no se diga que son de origen judío. De esto también trataremos en un próximo tema, si Dios quiere. Pues bueno, este fue uno de los puntos de polémica. Vamos a ver otra, donde nos dice, del 3 de diciembre de 2009, Israel retira a miles de palestinos el derecho a vivir en Jerusalén. La revocación de tarjetas de residencia se multiplicó en 2008. Y aquí nos empieza a decir como precisamente lo que antes habíamos comentado en anteriores conferencias, muchos de los palestinos que vivían en esas zonas están siendo retirados, no se concede permanencia de residencia en esas zonas, y por tanto esa zona queda para los judíos. ¿Y esta qué tiene que ver con todo esto? Bueno, ¿recordáis InfoLife Televisión? Emitimos aquí algún trozo donde precisamente, unas cuantas imágenes, aparecía el asunto de cómo construían los utensilios del tercer templo. Pues bien, bueno, como siempre tenemos su logotipo impresionante, ese famoso triángulo piramidal. Pero fijaros, noticias de Israel y la región del día 3 de enero del 2010. Belén se prepara para la Navidad. Pues bueno, yo no sé qué le veis aquí vosotros. Fijaros, la ciudad de Belén está realizando todos los preparativos para decorar sus casas y calles, a la espera de miles de turistas que llegarán de todo el mundo para recibir allí la Navidad. Las autoridades locales planean reforzar la seguridad para que la festividad transcurra en calma. Años atrás, durante la segunda intifada, Belén fue el sitio elegido por terroristas para refugiarse, lo que ocasionó graves problemas económicos en el área. Yo me pregunto, ¿qué hace un Santa Claus en un teórico lugar sagrado para celebrar la Navidad de Jesús, cuando Santa Claus, Papá Noel, es el paganismo más absoluto? ¿Qué pinta allí? Pues señal de que alguien está bajando la guardia y está permitiendo que las tradiciones paganas penetren en el mundo judío y en el mundo cristiano de un modo brutal, a tal punto que hasta en la propia tierra de Jesús vemos los símbolos que para nada son cristianos. Y aquí, ser cristiano en el mundo musulmán. Y fijaros en esto que vamos a ver ahora.
Este mes las hermosas luces, música y celebraciones familiares de Hanukkah y Navidad han iluminado el invierno para judíos y cristianos alrededor de todo el mundo. Esta página, ¿sabéis de dónde es? Centro de Información y Documentación de Israel para América Latina. Fijaros cómo nos está entrelazando la Navidad para judíos y cristianos. Fijémonos cómo poco a poco, muy sutilmente, nos empiezan a hacer dos celebraciones distintas, unas de tradición judía y otras de tradición cristiana, como si fueran mezcladas. Nos están llevando al ecumenismo. Bueno, en este caso, no a nosotros porque no somos judíos, pero a ellos sí. Y siempre la sutileza está funcionando. Aquí tenéis todo el escrito, es interesante de leer, pero nosotros vamos por la próxima noticia. Los que estéis en casa y la imagen os pase tan deprisa, igual os vais a marear un poco. Ya veis que es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Y ahora en esta noticia, aparecido en 20 minutos, un periódico en Barcelona, del día 11 de enero de este año, 2010. Por un lado, dichos sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel. George Michel, enviado para Oriente Medio, dice: de acuerdo a la ley de Estados Unidos, podemos frenar el apoyo a las garantías de crédito a Israel. Por el otro lado, Yuval Steinitz, ministro israelí de Finanzas, dice: Israel negoció hace meses con Estados Unidos las garantías para 2010 y 2011 sin condiciones de por medio. Bueno, pues ya vemos quién apoya precisamente todo lo que está sucediendo en Israel, los propósitos que allí se quieren. Ya hemos ido viendo el porqué. Papa encomienda a la Virgen María el diálogo con los judíos y la unidad de los cristianos. Ahora además ya nos aparece hasta la Virgen María por en medio en toda esta cuestión. Bueno, pues es otro artículo que vale la pena leer. Y ahora está otra. Merkel confirma el cheque en blanco alemán a Israel. Berlín ignora por completo la masacre del año pasado y expresa su apoyo a Netanyahu en una reunión conjunta de ambos gobiernos marcada por la cordialidad. Y en este artículo lo que nos está diciendo es que Alemania apoyará totalmente a Israel. Bueno, ya sabemos que lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial pesa mucho en Alemania, lo que se hizo con los judíos. Parece que pesa mucho más que con lo que se hizo con cualquier otro pueblo, pero está sirviendo de gran excusa para que se apoyen de este modo tan impresionante. Y aquí, en una crónica de un escritor palestino, el muro de hierro de Mubarak. Vale. Pues aquí nos empieza a decir: a principios del siglo XX, el dirigente sionista Vladimir Jabotinsky escribió acerca del muro de hierro que habría que construir entre los colonos y el pueblo originario de Palestina, del que sabía que se resistiría hasta el final al intento de robar su tierra. Este artículo va precisamente de la perspectiva palestina de la situación. Sabemos que no siempre se puede ver las dos partes. Aquí podréis ver sus opiniones, sus argumentos, que también son interesantes, pero lo que está claro es que, de un modo impresionante, las opiniones públicas están siendo sesgadas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque normalmente se utilizan unos argumentos que no son completos, y entonces esto hace que la gente se haga partidaria de una postura extrema hacia un lado o hacia la otra, pero sin comprender todas las cosas. Cuando Israel se adhiera a la OTAN, fijaros, ¿por qué saco esta noticia aquí? 6 de febrero. Israel quiere ser miembro de la OTAN, ya no dice que no a las alianzas militares, ya no quiere distanciarse de los acuerdos militares occidentales, quiere estar adentro. ¿Y por qué creéis que le interesa tanto estar en la OTAN? ¿Recordamos quién era el rey del norte? Vaticano apoyado por un brazo militar poderoso, Estados Unidos, su aliado. Pero Estados Unidos tampoco trabaja solo. Estados Unidos trabaja con sus aliados. Estar en la OTAN quiere decir una gran protección. ¿Contra quién?
pues contra los pueblos que tiene alrededor, que evidentemente no están a favor del Estado israelí. Y no solo hablemos de los países árabes, podríamos hablar también de otros países que están al norte y al oriente. Recordemos la profecía. Todo se está preparando, ¿para qué? Pues para poder ver cómo ejércitos estén en Israel, como decía la profecía de Daniel. Y como dijo Jesús, algo más veremos de todo esto. Este artículo es interesante también, pero lo dejo también para vuestras casas. Y hay un cierto temor ya a guerras mundiales. Esto aparece en este mismo escrito. Y ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Zapatero lamenta las trabas que ponen los mercados a los gobiernos una vez salvados. Preciosa foto, Gordon Brown, Zapatero. ¿Veis algo especial en esta imagen? Sí, muy bien encuadrada, ¿verdad, la foto? Pero yo no sé si presenciáis un detallito que está distinto en la izquierda que en la derecha. Fijaros, hay unas estatuas, una blanca, otra negra, unas lucecitas, lamparitas, pero en la izquierda hay algo que no se puede determinar qué es en la foto, al menos yo desde aquí, pero a la derecha, ¿no veis un candelabro de cuántos brazos? No es de 7 brazos, es el de 9 brazos. ¿Cómo tienen, en el lugar donde se reunieron, este símbolo judío? ¿Gordon Brown es judío? ¿Donde están reunidos es un sitio judío? ¿Por qué lo tienen? Bueno, pues si miramos apellidos, sí que es curioso que por antecedentes familiares, Zapatero es un apellido judío, y Brown también. Bueno, alguien puede decir que el mío también, es cierto. Pero fijaros, como además aparece el candelabro allí mismo. ¿Qué significado trae esto? Podemos decir, bueno, está por adorno y ya está. No es el candelabro de 7 brazos, este es el de 9. No sé si conocéis la historia del candelabro de 9 brazos. Los judíos lo utilizan mucho para rememorar un acto que dicen que fue milagroso, de un momento en que tenía que verterse aceite en la lámpara para que siguiera funcionando, pero por problemas que había muy fuertes, bélicos en esos momentos, Dios hizo un milagro, vertió más aceite, y entonces ellos lo que hacen es dar las gracias a Dios a través de añadirle pues un brazo más a cada lado, para celebrar este gran acto que dicen ellos que sucedió, ¿no? Entonces, este símbolo, además, curiosamente, es el utilizado por los cabalistas, el candelabro de 9 brazos. Pero lo que más impacta en todo esto es la explicación que vamos a ver. Esta sala es conocida como la Sala de los Pilares, el 10 de Downing Street, ¿le llaman? ¿Sí? Fijaros lo curioso de todo esto. El moderno número 10 tiene 3 salas de recepciones de estado interconectadas. La más grande de todas es la Sala de los Pilares, que se piensa que fue creada por Taylor en 1796. Sala de los Pilares. No sé si esto os hace pensar en algo. Bueno, vamos a ver. Mide 11 metros de largo por 8,5 de ancho. 11 por un lado, 8 y 5, 13. Y toma su nombre de los 2 pilares que hay en uno de los extremos. ¿Os suena algo? ¿2 pilares en uno de los extremos? En la mayoría de las grandes ocasiones, los huéspedes son recibidos en esta sala antes de entrar en el comedor de estado para la cena, como un paso previo. Se usa constantemente para recepciones de estado, por lo que la Sala de los Pilares se queda casi vacía, salvo por unas cuantas sillas que están alrededor de las paredes. Lo mismo que una logia masónica. Los 2 pilares y las sillas alrededor.
simetría típica de logías, total, sí, sí. Todo está muy bien estudiado, desde luego. Pues ya veis dónde se reúnen estos señores, y ya veis lo que hay a su alrededor. Pues bueno, no sé qué podemos esperar de bueno en todo esto, ¿eh? Otra noticia, Jerusalén levanta por tercera vez la mítica sinagoga de ruina. No sé si habéis estado pendiente de esta noticia, porque esto veréis cómo ya nos lleva otra vez de lleno al tercer templo de Jerusalén. El templo sufrió un incendio, no estoy hablando del tercer templo, sino de este templo, esta mítica sinagoga, en 1700, y la aviación jordana la bombardeó en 1948. En pleno barrio judío de la Jerusalén amurallada, se inaugurará el 15 de marzo una sinagoga bautizada con el nombre de Ruina, apelativo que no es ajeno a los augurios de un gran rabino lituano que vivió 3 siglos atrás. Fijaros, augurios de un rabino lituano. Y ha sido arrasado 2 veces este templo, centro espiritual de miles de judíos de todo el mundo. Pero la tercera construcción de la Uvra, ruina en hebreo, marcará, según cuentan rabinos de hoy, el comienzo del tercer período del templo, después de que los 2 anteriores fueran derruidos por Nabucodonosor en el 486 a.C. y por el emperador Tito en el año 70. Alzada por primera vez en 1700, la Uvra fue incendiada por vecinos árabes por el impago de los constructores. Rehecha fue bombardeada por la aviación jordana en 1948. Alzada por primera vez en 1700, la Uvra fue incendiada por vecinos árabes por el impago de los constructores. Bueno, parece que esto se repite. Sí. Se ubica en un lugar emblemático. Durante 19 años, hasta la Guerra de Junio de 1967, cuando Israel conquistó Jerusalén Oriental, ningún judío visitó el lugar ni el cercano Muro de las Lamentaciones. Fijaros cómo aquí nos está conectando lo que parece ser una profecía de un rabino, hablando que si esto se construía, se levantaba por tercera vez, empezaba el periodo para el tercer templo de Jerusalén. Y lo están creyendo a pies juntillas, ¿eh? Algo que no había sucedido durante muchos siglos. Justo al lado, como debía suceder con más frecuencia en la antigüedad, se yergue también el minarete de una mezquita que hoy apenas se visita. La Uvra, con su enorme cúpula blanca, será casi idéntica a la original. Es una réplica casi exacta en todos los aspectos, paredes, muebles, grabados y todo lo demás, declaró Aefa Gura Berger, al frente de la compañía encargada de la obra. Aquí tenéis la maqueta de esta sinagoga, que ¿sabéis cuándo tiene que ser inaugurada o reabierta? El 15 de marzo. Impresionante, ¿eh? Estamos, según ellos, ya en el periodo del tercer templo de Jerusalén. El alcalde de Jerusalén arrasa 200 hogares palestinos. 15 de febrero. El alcalde de Jerusalén amenazó la pasada semana con demoler 200 casas de las barriadas palestinas de la ciudad, en una medida que incluso él admitió que probablemente haría que se desbordaran ya, o mejor dicho, las ya largas y agitadas tensiones que rodean el problema de la vivienda, ¿dónde? En Jerusalén Este. Pues vemos cómo sus planes siguen avanzando, ¿eh? Ellos no se detienen. Aquí tenéis todo el artículo. Y vamos ya a por la otra noticia. Aquí los datos son muy interesantes. Noticia larga, por supuesto, para variar. Todo esto ya tenéis faena en casa para leer tranquilamente. Nosotros por tiempo nos lo hemos de saltar porque hay muchas cosas más que serían interesantes de decir hoy. Israel incluye 2 sitios religiosos ubicados en Cisjordania en su patrimonio. 21 de febrero de este año, antes de empezar la conferencia, precisamente algunas personas me habéis comentado esto, pues aquí lo tenéis. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que 2 sitios religiosos ubicados en territorios ocupados en Cisjordania serán agregados a la lista del Patrimonio Nacional de Israel. Netanyahu señaló que actuó en respuesta a un pedido del partido religioso Shas al adicionar la tumba de los patriarcas en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén a esa lista.
En un periodo de creciente globalización y superficialidad, estamos creando lugares donde se puedan juntar los padres y sus hijos para que los niños se acerquen más al pueblo, la tierra y la herencia judía y sionista, señaló Netanyahu. Clarísimo. Según el portal de noticias israelí Israel News, tras concluir la sesión semanal del gabinete de gobierno que se celebra los domingos, los partidos de derecha y los dirigentes de grupos de colonos judíos en territorios ocupados calificaron la medida como una decisión histórica, pero de antemano ya se anticipaban objeciones. El exministro del gabinete palestino Mustafa Barghouti señaló que decisión equivale a una declaración de Israel de que no hay esperanza de que se puedan llevar a cabo negociaciones de paz. El problema es que esos sitios históricos también forman parte de los territorios capturados por Israel en 1967, los cuales son vistos por la mayoría del mundo como ocupados y ubicados dentro de las fronteras de un futuro Estado palestino, señaló el periodista de la BBC en Jerusalén, Paul Wood. Claro, oposición, pues por supuesto que la ha habido. ¿Y qué está sucediendo? Pues que se teme otra intifada. Pero ellos no cesan, siguen con sus planes y tienen que hacer lo que está profetizado que va a suceder, sin más. Pero fijaros esta otra noticia, arqueóloga, fortificaciones israelíes respaldan versión bíblica, lunes 28 de febrero de este año. Una arqueóloga israelí dijo el lunes que fortificaciones antiguas recientemente descubiertas durante excavaciones en Jerusalén datan de hace 3000 años y respaldan la versión bíblica de los tiempos del rey Salomón, algo que los árabes niegan totalmente que existiera. Si la edad de los muros es correcta, el hallazgo indicaría que Jerusalén fue la sede de un sólido gobierno central que tenía los recursos necesarios para construir enormes fortificaciones en el siglo X antes de nuestra era. Ese es un punto clave de disputa entre estudiosos, porque respaldaría reencuentros en la Biblia de que los reyes hebreos David y Salomón gobernaron desde Jerusalén en esa época. Aunque algunos arqueólogos de la Tierra Santa apoyan esa versión de la historia, incluyendo la arqueóloga principal de las excavaciones, Eilat Mazar, otros dicen que la monarquía de David fue básicamente mitología y que en esa era no existía un gobierno central fuerte. Ya veis lo importante que es la arqueología en todo esto. Hablando con reporteros el lunes en el lugar, Mazar dijo que el descubrimiento era la construcción más significativa que tenemos de los días del primer templo en Israel, el de Salomón. Significa que en aquella época, en el siglo X, había en Jerusalén un régimen capaz de realizar una construcción de esa magnitud, dijo. Basada en la que considera ser la edad de las fortificaciones, Mazar dijo que fueron construidas bajo Salomón, hijo de David, y mencionado en el primer libro de Reyes. Las fortificaciones, incluyendo una monumental torre de entrada y una sección de 70 metros de un muro, están ubicadas apenas en las afueras de las paredes actuales de la ciudad vieja, junto al complejo sagrado conocido como el Monte del Templo. De acuerdo con el Viejo Testamento, fue Salomón quien construyó el primer templo judío en el sitio. Ese templo fue destruido por los babilonios, reconstruido, renovado por el rey Herodes hace 2000 años y destruido de nuevo por las legiones romanas en el año 70 de nuestra era. El complejo es sede ahora de dos importantes edificios islámicos, la mezquita de Omar, Domo de la Roca, y la mezquita de Al-Aqsa, algo que ya hemos visto más que sobradamente en todas estas últimas charlas. Pues bien, después de ver cómo la arqueología también canta, recordemos que hubo unas palabras escritas en la Biblia que decían que si nosotros calláramos, ¿quién hablaría? Las piedras. Pues las piedras lo están haciendo a través de la arqueología y están demostrando cómo los escritos bíblicos son ciertos, aunque eso no guste a según qué religiones y a según qué personas o ideologías, pero es realmente así. Pero ahora vamos a ver un texto que nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Este versículo es prácticamente el final de la Biblia.
Nosotros hemos visto cómo católicos, protestantes, judíos, quieren construir un tercer templo en el cual reinará el Mesías, para unos por primera vez, para otros por segunda vez, que unirá a todos, y allí estará su templo y su sede. Y así están cayendo en el engaño, gastándose fortunas enormes para hacer esto, y para llevar el mundo a la más absoluta perdición. ¿Por qué se empeñan en esto si el Nuevo Testamento es tan claro diciendo que cuando Dios reine, cuando Cristo reine, el Cordero, no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén? No podemos confundir el periodo de 1000 años del cual se habla en la Biblia. Los 1000 años de ese periodo no serán cuando venga este Mesías y habrá 1000 años de paz sobre la tierra, sino que son los 1000 años en que los redimidos de todas las épocas, la gente que resucitará en el momento de que, cuando Jesús vuelva, más los que estén vivos en esos momentos, serán trasladados al cielo durante 1000 años, juzgando el por qué el resto de personas no habrán sido salvas, verificando los juicios de Dios. Y luego la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra, en el sitio donde está precisamente la actual. Y algo más va a suceder, porque la historia sigue, y eso lo vamos a tratar en un próximo tema, si Dios quiere. Pero en ella no habrá templo. Por tanto, señores protestantes, señores católicos y señores judíos, cambien, porque si no hacen caso de las palabras de Dios, están siguiendo a Satanás y sus propósitos, y van a ser embaucados. La palabra de Dios es muy clara, no hay más alternativas. Y otro texto bíblico, palabras de Jesús, Marcos 13, aquí nos quedamos en la anterior conferencia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Antes de empezar la conferencia me habéis comentado de que ha habido un terremoto muy importante en Chile ahora también, ¿no? Pues bien, hambres continuamente, alborotos por todas partes, naciones que se están levantando unas contra otras, y más que veremos. Las palabras de Jesús se están cumpliendo a la perfección, ¿eh? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Sabéis de quién está hablando aquí? ¿De quién creéis que habla? Pues habla de todas aquellas personas, sean del lugar donde sean del origen donde sean, que estarán abrazando la verdad del sábado al fin de los tiempos. Y estas personas, y ahora lo veremos con algún escrito más, van a ser arrastradas hasta estos concilios, y allí tendrán que dar un gran testimonio de por qué ellos siguen firmes guardando el sábado cuando todo el mundo se va a unir guardando el domingo. Y van a ser acusados de las desgracias de este mundo. ¿Parece una tontería? Pues eso ya hay resquicios de noticias que van saliendo, que van apuntando hacia estas cosas. Algún día también las iremos mostrando. Pero esto es lo que tiene que suceder, para que muchos conozcan más la verdad final en el último momento. Pero es increíble ver cómo os azotarán en las sinagogas. Esto quiere decir que a los judíos que se conviertan a seguir a Jesús y sigan guardando el sábado les va a pasar eso. Pero es que eso se extiende a todas las partes. Cuando se escribió esto no existían iglesias. Las iglesias nacieron después de Jesús. El modo de expresarlo era un lugar de reunión de creyentes. Por tanto, ¿qué va a pasar también con el resto de cristianos? Pues que los mismos suyos propios se van a volver contra ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pues esto tiene que venir aún. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa del nombre de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Roma, puesta donde no debe estar, Jerusalén. Y entonces huyan a los montes. Recordemos que eso se cumplió en el año 70 de nuestra era. Pero la historia se repite. Y eso va a volver a suceder. Por tanto, estemos atentos a esos momentos. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. O sea que patitas a correr. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Evidentemente porque estar embarazada en esa situación, o estar amamantando en esa situación de persecución total religiosa, como jamás ha habido en la historia, ni la habrá más, no va a ser nada sencillo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Va a ser la máxima tribulación. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Casi nada, ¿eh? Los días tendrán que ser acortados, porque la persecución va a ser total. Y yo no sé si esto os lleva a pensar en que después del capítulo 11 de Daniel, que nosotros ya comentamos, aparece el capítulo 12. Y ese capítulo 12 tiene algo muy significativo dentro. Aparece en una serie de días. De eso hablaremos también en una próxima conferencia, si Dios quiere. Pero antes, quiero destacar estas palabras que aparecieron en La Vanguardia el sábado 19 de abril del 2008, en una recopilación de frases que otros papas dijeron ante la ONU. Este escrito surgió en el periódico precisamente después de la visita del cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, ante la ONU. Destacaron una de las frases de los anteriores papas, y esta es sumamente interesante, porque hemos visto que Jesús dice una cosa, y vamos a ver qué dice el Papa. Pablo VI, 4 de octubre de 1965. Nunca más la guerra, nunca más la guerra, la paz debe guiar la suerte de los pueblos y de la humanidad entera. ¿Sabéis cómo le llamo yo a esto? Y creo que cualquiera que conozca un poco las Escrituras, anticristo. Está diciendo lo contrario a lo que dijo Cristo. Se pone en su lugar y encima dice lo contrario. Esto es ser anticristo. Hay gente que cree, Obama es el anticristo, mucho sector evangélico lo está creyendo ahora, ¿lo sabíais? Pues no, no es Obama, Obama es un títere del anticristo. El anticristo es el papado, y el anticristo por excelencia final va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Olvidémonos de que va a ser alguien que va a aparecer, mira, es que era bueno, o hacía ver que era bueno, luego se muestra como el anticristo. Esto es el gran engaño en el que han sucumbido el mundo protestante. Esto no va a ser así. Aquí tenéis lo que son los anticristos. Es un sistema. Pero bien, esta otra noticia del 2008 precisamente también fue. Ehud Olmert, primer ministro israelí, dijo: la soberanía de Israel sobre la Jerusalén histórica y santa durará hasta la eternidad. Esto se le llama sionismo del más absoluto. Pues bien, esto es lo que están creyendo en común católicos y judíos y protestantes, que la Jerusalén histórica y santa durará hasta la eternidad. Y en esto están pisando los escritos bíblicos que nos dice que será destruida. Y que luego vendrá la nueva Jerusalén, pero eso será después de la historia, del fin de la historia de la humanidad, cuando todo vuelva a seguir.
tema del cual ya trataremos. Pues bien, estos son los dirigentes, ¿verdad? Estas son sus opiniones, sus convicciones quizás. Fijaros lo que escribe Ellen White en los tiempos de Jesús, ¿qué sucedió? ¿Està ampliado la imatge de després? No. Vale. Sacada del Conflicto de los Siglos, libro que hemos citado muchas veces aquí, páginas 32-33. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías 30:11. Esto es una profecía mesiánica, escrito muchos años antes de que se lo aplicaran a Jesús. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. La historia se repite al fin de los tiempos, una vez más. Todo lo escrito en la Biblia es especialmente, si ha servido para toda la historia y para todos los creyentes de todas las épocas, genial, porque debería ser así, y así ha sido. Pero está escrito especialmente para la generación del tiempo del fin, para que aprendamos de lo que sucedió, porque la historia se iba a repetir, y saber todo cómo iría. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas contra otras y se daban muerte sin misericordia. Paro un momento aquí y os comento, entre esta gente de la élite de los que estamos tratando tanto en las conferencias, sucede aún exactamente lo mismo. Lo sé por las personas que están puestas dentro. Me comentan exactamente lo mismo. Gentes de los poderes más grandes que os podáis imaginar en esta tierra, que mueven la economía mundial, y entre ellos están así. Gracias a Dios tengo contactos entre ellos. Gracias a Dios me puedo enterar de cosas que no son siempre fáciles de saber. Y gracias a Dios compruebo cómo las cosas son exactamente como estaban escritas. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Curioso, ¿eh? Eterna, decía Ehud Olmer. Va a ser eternamente. ¿Eternamente qué? Las mismas creencias que tenían los líderes de antaño. Lo peor es que los dirigentes religiosos están pronunciando las mismas palabras. Y de muchos bandos distintos. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Ni así, aún seguían en sus 13. Recordemos que algo va a aparecer exactamente igual. Vaticano en Jerusalén, y las profecías siguen con un gran conflicto allí, que va a abarcar a todos, pero allí tremendamente, y ya es el fin de la historia. Pues ya veis. Hasta el fin de las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios, y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén. Mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí, los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Casi nada. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá, registradas en Mateo 7:3.
aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Esto mucha gente no lo sabe, fijaros bien. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «¡Salgamos de aquí!». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres, y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Esto lo escribió Milham, Historia de los Judíos, libro 13. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: «Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo», extraído del mismo sitio. ¿Cuántos años estuvo así, anunciando la calamidad? 7. Fijaros los números de Dios, ¿eh? Algo quizás deberemos aprender de este paralelismo con el fin de la historia. Este extraño personaje fue felicitado, ¿verdad? Fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores!». Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Impresionante, ¿eh? Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Debemos estar en lo mismo, atentos a las señales prometidas. Es la única forma de poderse escaquear, ¿eh? Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Lucas 11, 20 y 21. Y bueno, la cosa va continuando. Perdón un momento. Vamos a saltar a esta otra página del conflicto de los siglos, que también es la 672 y 673. Lo digo porque en voz alta, porque hay gente que me dice, por favor, di las páginas porque queremos seguirlo desde casa y no lo vemos bien, para buscarlo. Nos dice en estas páginas finales: nada refrena ya a los malos, está hablando ya del futuro, un poquito más allá de nosotros, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. La gente, no sé a vosotros si os pasa, pero cuando hablamos de estos temas, la gente a mí me pregunta, ¿y por qué Dios tiene tanta paciencia? ¿Por qué no ha terminado ya con todos? Si somos todos una pandilla de... ¿Por qué hay tanta maldad? Y aún seguimos. Dios tiene un colmo de la paciencia, una medida de paciencia, pero va a concluir, la paciencia de Dios ha concluido expresa en ese tiempo futuro. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Fijaros, ese es el colmo de misericordia de Dios, que sigue aguantando a la humanidad todas nuestras tonterías, nuestros crímenes, nuestras burradas más terribles. Pero eso se termina ¿cuándo? Cuando la gente ya no acepta más su misericordia. Veremos citas donde se habla de las misericordias de Dios. ¿Sabéis de qué modo? Aprovechando las desgracias sobre la humanidad para que la gente reaccione y se acerque a Dios, porque cuando hay abundancia todo el mundo, como dice un refrán, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues algo parecido está pasando con Dios, pero en una escala verdaderamente terrible, ¿no? Pues precisamente ni eso les va a servir para escuchar los llamados de salvación que Dios les dice, pero sobre todo pisoteado su ley.
cuando ese ecumenismo consiga promulgar esa ley dominical, en contra de la verdad del sábado, de los que guarden y observen el sábado como día de reposo, se termina la paciencia de Dios. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, esa persona queda en manos de Satanás totalmente. Ya no tiene sentimientos buenos para nada, porque esos pensamientos y sentimientos buenos los da el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nada más. Si el Espíritu Santo se aparta de nosotros, se acabó. ¿Y por qué Dios espera precisamente a ese momento? A cuando ya se decrete el domingo como día absoluto de reposo, y no solo eso, sino aún tendrá un tiempo de misericordia y esperará hasta que salga un decreto de muerte finalmente para los que no acepten eso. Pues porque es lo que enseñamos en todas estas conferencias. El sábado es el día de Dios, es el sello de Dios, su marca sobre su propio pueblo, la identificación de su carácter con él. Pero si no tienes ese carácter, tienes el del otro, y ese va a ser la marca de la bestia, el domingo. No hay más, no hay excusas aquí. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Hablamos de Tercera Guerra Mundial, que ya estamos en esos pasos previos que están sucediendo porque están siendo atacados varios países, muchas naciones nuestras implicadas, y parece que eso no es una guerra mundial, pero eso ya es el inicio de eso. Pero es que cuando todo se haya calmado, va a haber otra gran destrucción final. Y Ellen White también lo describe en textos bíblicos, por conflicto bélico. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Y hay gente que al leer esto dirá, pues vaya Dios misericordioso, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Dios es el juez, es justo, bueno y misericordioso. Ay, entonces ¿por qué hace eso? Es lo primero que la gente alega, ¿verdad? Pues muy fácil. Cuando esas personas se han apartado radicalmente de ser buenos, en lo más mínimo, están ya en manos de Satanás. Dios no puede permitir que esas personas sigan haciendo su labor satánica. Y tiene que poner punto y final y hacer justicia. Cuando David ofendió a Dios al tomar como censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado, que afectó a los demás porque los demás también estaban implícitos. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, hay gente que dice, no, es que Dios es tan bueno que lo perdona todo y todos vamos a ser salvados. Pues no nos engañemos, Dios es amor, pero no es tonto, y es justo. Y no queremos nosotros justicia, ¿cómo no la va a querer Dios? El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, la ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Los que honran la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluido el sábado, van a ser acusados de esas desgracias. Por culpa vuestra está pasando esto, porque no sois buenos ni seguís a Dios con el domingo, sois rebeldes, sois terroristas ideológicos, sois fundamentalistas, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. Convulsiones de naturaleza y luchas sangrientas. La culpa, los del sábado. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados,
su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Los sacerdotes y el pueblo lo ignoraron. No se dieron cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y esto no es solo aplicable a judíos, ¿eh? Esto va a ser aplicado a todas las religiones, sean las que sean, y algunos de ellos incluso guardadores del sábado. Van a ignorar que Dios se ha apartado de ellos porque van a hacer solo formalismos en su vida. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Y así está pasando actualmente ahora. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. ¿Qué van a hacer en la construcción del tercer templo? ¿Van a seguir con esto? Lo mismo. Y a Cristo lo mataron, y aún seguirán sacrificando. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor contra las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. ¿Van a desaparecer la religión totalmente? No, no va a desaparecer, está profetizado. Formas de religión seguirán en vigor, pero solo formas, muertas, nada más. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. ¿Irán a matar a los verdaderos creyentes como si cumplieran un designio divino? Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, fijaros dónde será la controversia, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. ¿Van a ser muchos los que acepten esto? Una pequeña minoría, un remanente que citan los textos bíblicos, y mucho Ellen White. Porque incluso los que guardan el sábado actualmente, muchos de ellos ante esto van a saltar por temor. La inmensa mayoría. Que pocos van a seguir fieles hasta el final. Ojalá seamos de esos. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia, señal de que la Iglesia seguirá hasta el final, la Iglesia católica, y a una ley del Estado, fijaros, civil y religioso junto. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. ¿Os recuerda algo esto? Ahora lo veréis. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años, cuando se escribió este libro, o sea, ahora 2000, por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda, registrado en Juan 11. Eso dijeron de Jesús, vale más que este termine así, que no todos, ¿eh? Ese argumento va a ser el mismo utilizado para nosotros. Este argumento parecerá concluyente, y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. En América del Norte no va a mandar aparentemente el Vaticano,
mandará el protestantismo aún, aunque el Vaticano esté detrás manipulando todo. Pero en la vieja Europa, sí, el Vaticano mandará otra vez. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob, o de la angustia de Jacob. Fijaros en este texto, porque hasta aquí ya nos quedamos fritos viendo todo esto. Y dices, vaya, pues vaya expectativa nos espera, vale más pasar de todos, ¿eh? Bueno, si después perdemos la eternidad, vaya, pues tenemos un grado de tontería un poco extraña. Pero fijaros en este texto. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30, del 5 al 7. Sí que van a ser los peores tiempos de la humanidad, pero el pueblo de Dios, al final, será librado. Y esa es la esperanza que tenemos, que a pesar de que todo se tiene que cumplir, porque esto no se puede cambiar, va a suceder, el pueblo de Dios será librado. Si estamos con Él, por supuesto, si guardamos sus mandamientos y el sábado, si no, entramos en el otro paquete. Pues ahora vamos a seguir también con este otro escrito que he querido mostraros aquí. Está muy bien recopilado, más cerca que cuando creímos. Esto es un texto bíblico que se refiere a la segunda venida de Jesús, está más cerca que cuando creímos. Y nos dice otro texto en Romanos capítulo 13, versículo 11, escrito por el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Levantarnos del sueño. Se habla mucho de despertar, ¿no? Del despertar, que ahora hay un despertar de conciencias, etcétera, etcétera. Podemos despertar muchas cosas, pero si no despertamos a esta realidad, vamos a caer en engaños distintos y diversos, porque los tentáculos de Satanás tienen una magnitud tremenda y una diversificación que abarca tantos campos que por un lado o por otro nos la va a pegar. El escenario de Apocalipsis 13 está frente a nosotros. Con cada día que pasa el cumplimiento profético nos anuncia la cercanía de la venida del Señor, y tanto que sí. Muchas veces nos hemos preguntado qué sucederá con los judíos cuando se apruebe el descanso dominical obligatorio. Ya no hace falta imaginarse, pues los judíos mismos nos lo dicen. El 31 de mayo del 2007 se presentó ante el Parlamento israelí una propuesta de ley para hacer del domingo un día de descanso y ablandar las restricciones sabáticas. Si esta propuesta se aprueba, habría 2 días de reposo semanales, el sábado con reglas menos estrictas que permitan viajes, transporte público, actividades recreativas y deportivas, y abrir los negocios, y el domingo como día de reposo nacional y día para la familia. La encuesta realizada por un instituto encabezado por el profesor Yitzhak Hatz muestra un 56% de apoyo por el público y solo un 30% de oposición por los judíos conservadores, que son minoría en Israel. Pues recordad que ya sacamos noticias aquí, mostramos algunas noticias donde precisamente hubo unos disturbios porque había ciertos aparcamientos que ya se permitía el acceso en sábado y claro, hubo controversia, pero bien, se va minando eso. Esta propuesta viene a corto tiempo después de la entrevista de Benedicto XVI con el primer ministro israelí. El mundo musulmán podría hacer otro tanto, aprobando el domingo como día de descanso, y así se cumpliría la profecía de Apocalipsis 13, 3 y 8. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, del papado. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo el que no vaya a ser salvo iba a seguir al papado. Elena de Guay ya lo había profetizado. Dijo, cuando América, la tierra de libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligando a los hombres a honrar el falso sábado, o sea, el domingo, la gente de cada país del globo
será guiada a imitar su ejemplo. Clarísima, la cita, clarísima. A través del movimiento ecuménico, el mundo entero se está alineando para el drama final. Las principales iglesias han firmado tratados con Roma, incluyendo la Iglesia anglicana, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia luterana y gran parte del mundo protestante a través del histórico documento Protestantes y Católicos Unidos. El Consejo Mundial de Iglesias agrupa actualmente a 384 denominaciones e iglesias. Aún la misma Iglesia Adventista, por desgracia, tiene lazos con el ecumenismo y con el concilio de iglesias. No están dentro, pero tienen contactos con ellos. Pues bien, yo desde aquí he de decir que, siendo adventista como soy, siento mucha pena por esto, porque sé que es cierto. Pero ya sabemos que esas cosas iban a suceder, estaba escrito. Pero no por eso la Iglesia Adventista deja de ser el pueblo de Dios. Habrá limpieza dentro, seguro que la habrá. Y cada uno deberá estar en su sitio. Por eso conviene que sepamos qué movimientos y quién está detrás de las cosas, porque si no, caemos en engaños. Todo esto nos dice que el fin está a las mismas puertas. Y otra cita de Ellen White dice: cuando el protestantismo extienda su mano sobre el Golfo para asirse de la mano del poder romano, y cuando se incline por encima del abismo para darle la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, ella era de allí, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y engaños papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Pero eso la amonestación del apóstol es: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y el mismo Señor Jesucristo en su sermón profético de las señales del fin nos advierte: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Creo que era interesante leeros este artículo porque verdaderamente estoy totalmente en sintonía con él. Y esta noticia: liberan al atacante de Juan Pablo II. No se difundió mucho esta noticia, pero fue curioso porque lo vuelven a soltar después de tanto tiempo, y esta noticia además os la he puesto para ver cómo precisamente fue un 13 cuando se hizo el atentado, etcétera, etcétera, como alguna vez ya habíamos hablado. Pero hay algo más que aquí también nos dice de cómo precisamente, bueno, esto me lo voy a saltar para que lo leáis en casa, para ganar un poco de tiempo, porque quiero decir que veáis esto otro. Sabemos que hubo un fuerte atentado contra Juan Pablo II, lo recordáis todos, él quedó muy mal, pero quiero que veáis ahora este vídeo, unas declaraciones del cardenal Ratzinger, antes de pasar a ser precisamente el Papa Benedicto XVI actual. Está extraído de un canal de televisión católico. Yo hace ya quizás un par de años que lo tenía, y me vino justo a la cabeza para poner en estos momentos, porque empalmaba perfectamente con lo que estábamos tratando. Vamos a verlo. Así que creo que lo esencial es encontrar a Jesús, encontrar a los santos de todos los tiempos, pero también a las personas sencillas que no han sido canonizadas y que están en el núcleo de la Iglesia. Su Eminencia, en los Estados Unidos la Conferencia Nacional Episcopal ha sido la encargada de resolver y finalizar esta crisis. Debido a que los fieles desconfían de su episcopado, ¿cree que esta conferencia episcopal es el mejor instrumento para
poder llevar a cabo dicha labor? Esta es una cuestión difícil, como ya sabe. Por eso mismo le pregunto. Por una parte, es necesario que exista una coordinación entre los obispos porque Estados Unidos es un gran país y es imposible que un obispo tenga las mismas ocupaciones que otro. Así que la coordinación es absolutamente necesaria. En este sentido, también es conveniente que las normas comunes sean las mismas para todos, a fin de garantizar la igualdad entre las diferentes diócesis. En mi opinión, la responsabilidad individual del obispo es fundamental para la Iglesia y quizá el anonimato de la conferencia episcopal puede constituir un peligro para la Iglesia, porque nadie es responsable de un modo personal e inmediato, sino que lo es la conferencia y uno no sabe dónde o por quién está constituida. En este sentido, es necesario que se establezca un vínculo entre ambas realidades. Por una parte, la cooperación, la colegialidad y la igualdad de los derechos y normas. Y por otra, se trata de la responsabilidad individual de los sacerdotes que yo puedo conocer y es, esto me concierne a mí y yo soy el responsable. De este modo asume asuntos maravillosos, aunque también otros difíciles. Cierto, porque a los hijos de la Iglesia les resulta difícil abrazar a un padre al que no conocen. Está claro, la figura del obispo debe estar presente con valentía. En su obra Dios y el mundo refleja en cierta medida Dominus Jesus, un documento que se publicó en el año 2000. Su libro suscitó controversias porque en él dice que Dios no revocó su alianza con los israelitas o el pueblo de Israel, sino que Jesús es el Mesías de todos. Y por lo tanto la conversión aún fue necesaria o debería ser una posibilidad. ¿Cómo concilia estas dos ideas? Quizá no sea posible conciliarlas, sino que se deben dejar en manos de Dios, porque hay dos cosas claras en las Santas Escrituras. En la epístola de San Pablo a los Romanos, él dice claramente que la fidelidad de Dios es absolutamente clara y él es fiel a sus promesas. Así que, por una parte, el pueblo de Abraham es siempre el pueblo de Dios, y él también dice que todo Israel se salvará, pero también es evidente que Jesús es el Salvador. No solo de los demás, él es judío y es el Salvador, sobre todo de su propio pueblo. San Bernard de Clairvaux dijo, Dios salvó y reservó para sí mismo la salvación de Israel. Él lo hará en su propia persona. Así que debemos dejarlo en manos del propio Dios, convencidos y sabiendo que Cristo es el Salvador de su propio pueblo y de todos nosotros. Pero el modo en que lo llevará a cabo depende de Dios. Pero la Iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer los evangelios y el mensaje al pueblo judío. Sí, es muy importante que todo el mundo conozca los evangelios y que los judíos los comprendan. No sé si habrá leído el último libro del cardenal Lustiger, en el que relata una promesa y de un modo muy emotivo describe su propia experiencia y muestra el modo en que podemos comprender que el Antiguo Testamento se refiere a Cristo y que en libros santos de Israel, Cristo nos habla ahora. Así que esta es una de las labores de la Iglesia. El dar a conocer los evangelios y que se comprenda que Él es el Salvador, incluso de su propio pueblo. Quisiera recordar a nuestra audiencia que el cardenal Lustiger es el cardenal de París, un judío convertido al catolicismo, convertido del judaísmo. Cambiando de tema, usted a menudo se ha referido a la naturaleza de la sexualidad y a que debe manifestarse en el seno del matrimonio. Hoy en día, esta es una noción y una enseñanza que suscitan numerosas controversias. ¿Cómo transmite la Iglesia este mensaje a una cultura en la que se están legalizando los matrimonios homosexuales, la fertilización in vitro y tecnologías de reproducción al margen del acto marital? ¿Cómo se transmite dicha
enseñanza en esta cultura? Como sabrá, no voy a poder aclarar en un minuto lo que numerosas personas en magníficos libros no pueden explicarnos, pero creo que siempre es esencial que se explique la naturaleza del ser humano y que comprendamos que hombre y mujer han sido creados el uno para el otro. Se trata de una relación creativa que refleja todo lo que la naturaleza nos ha dado para la continuidad de la generación humana. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, como dice en los primeros capítulos de la Biblia. Así que esa es mi opinión, aunque nuestra cultura se oponga al matrimonio como una forma esencial de relaciones entre seres humanos, entre hombres y mujeres. Creo que nuestra naturaleza está siempre presente y que podemos comprenderla si así lo queremos. Y todas esas otras cosas van en contra de nuestra cultura, que se opone a lo que nos indica nuestra propia naturaleza. Espero que sea posible, mediante un diálogo sincero y abierto con la gente, comprender que nuestra naturaleza es que el hombre y mujer han sido creados el uno para el otro. Entiendo. Una de las actividades de la Congregación para la Doctrina de la Fe es investigar las apariciones marianas que se han producido en la historia y en nuestra época. En el año 2000 usted publicó lo que se denominó como el tercer secreto de Fátima. Parte de esa revelación consistió en que lloverían balas, que el Papa caería y que se le daría por muerto. La congregación lo interpretó como el intento de asesinato de su santidad Juan Pablo II. ¿Podría interpretarse, y he recibido numerosas cartas en las que me hacen esta pregunta, que esta revelación va dirigida a un futuro papa? No podemos descartar esta hipótesis. Normalmente las visiones individuales se limitan a la siguiente generación, e incluso Lucía y todos los que estaban en Fátima estaban convencidos de que la visión se haría realidad en la siguiente generación. Así que el contenido inmediato de la visión es ese y se expresa con un lenguaje apocalíptico. En todas las visiones está claro que el lenguaje no es histórico, como es el de un informe televisivo, sino que se trata de un lenguaje visionario y simbólico. La visión apunta a la crisis de la Iglesia en la segunda mitad del siglo pasado y en nuestra época. Pero incluso considerando el significado inmediato de esta profecía, esta visión se manifiesta siempre en las siguientes generaciones. Tiene también un sentido futuro. Así que no podemos descartar, aunque debamos esperar que no se produzcan en otros tiempos crisis similares de la Iglesia y quizá otros ataques al Papa. Háblenos del Papa. Usted ha trabajado con él durante estos 21 años. Es sorprendente. Háganos una valorización de su contribución a la Iglesia y del modo en que ha influido en este y en futuros papados. Sí, tiene una dimensión política, pero tiene una dimensión más espiritual, que es la verdadera dimensión de este papado. En su dimensión política, como todos sabemos, el Papa contribuyó esencialmente a la caída de los gobiernos comunistas en la Europa Oriental y estableció, y aquí estamos llegando a la dimensión espiritual, sus vínculos con Israel, así como un nuevo compromiso con los pobres del mundo. Esta es una de las dimensiones esenciales que Él nos ha otorgado y ha reforzado el compromiso de la caridad de la Iglesia en favor de los que sufren en el mundo. Pero su dimensión más espiritual consiste en una fe profunda, con un amor por el Señor y la Virgen María, la Madre de Dios, y con su forma de orar, con su unión visible en presencia del Señor. Creo que ha dicho tantas cosas interesantes, salvo algún momento que parecía que se hacía un poco tedioso, que se iba del tema que nosotros estamos tratando, pero es que no valía la pena cortarlo, porque en medio iba diciendo cosas realmente interesantísimas, ¿no? Los vínculos
del papado de Juan Pablo II, precisamente con Israel, ese acercamiento. Luego, como la visión de Fátima, el tercer secreto de Fátima, atentado al Papa, pero esa lluvia de balas, y no descarta que un futuro Papa termine igual. Es curioso, ¿eh? Bueno, hemos de ver los acontecimientos, pero la verdad es que era una entrevista que valía la pena ver por todo. Si queréis irla analizando en vuestras casas con detalle, porque es que casi cada frase tiene muchísimo por decir, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué lleva el Papa en esa mitra? ¿La estrella conocida como de David? ¿La estrella de 6 puntas? Daniel 11:45 nos dice: y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Marcos 13:14, cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel está donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Su trono en Jerusalén, en el monte de Sión. Cuando eso suceda, lo tenemos claro. Pero parece una cosa tan distante. Fijaros cómo hemos hecho todo un repaso de noticias impresionantes, con todo un tema elaborado a través de varias conferencias, demostrando que esto va por aquí. Cuando esta foto me llegó, me quedé realmente ya impresionado, porque es precisamente el nexo de unión más claro entre un lado y el otro. Algún día hablaremos en el 666 sobre esta estrella, famosa estrella de 6 puntas. Os la debo, la del 666, ya lo sé. Por si no lo veíais bien. Casi nada, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Recordáis el juego de cartas Imbo, Illuminati New World Order? Pues Saul Barner, ¿almas quemando? Quemador de almas. Pues verdaderamente es lo que está sucediendo. Están llevando almas. ¿A dónde? ¿Podríamos llamarle al infierno? ¿A quemar? No a un infierno literal porque no existe. Y ahora muchos dirán: ¡hala! Ha dicho que no existe el infierno. Ya sé que me van a escribir y llamar, como siempre. Todo en su tiempo, todo en su tiempo. Pero verdaderamente alguien está mandando a gente a la destrucción. Eventos de los últimos días, escrito por Helen White, una recopilación suya. Fijaros estas citas. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. Y esto está escrito en 1904. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de ¿qué? De guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Bueno, y estoy conociendo personas, grandes teólogos, que están diciendo: los versículos finales de Daniel tienen una aplicación espiritual, o bien no, es que si es cuestión de la Revolución Francesa. ¿Todo espiritual? ¿Que esto no se aplica literalmente? Perdón, contexto, espíritu de guerra, continuación, Daniel 11 casi está llegando a su cumplimiento final. ¿Dónde está la espiritualidad en este texto? Literalidad. O hacemos caso a la literalidad, o estamos perdidos porque Satanás nos ha conseguido despistar. La teología está muy bien, pero las cosas son como son. Si nos desviamos de lo correcto, estamos perdidos, desorientados, y ayudaremos a desorientar a los demás. Vaya responsabilidad. Noticia, el Universal: Ahmadinejad asegura la desaparición del Estado de Israel. Bueno, de esto ha sido un continuo de goteo de sus palabras, pero ahora ya lo vuelve a insistir. Sabéis que se está llegando a una situación límite ya con Irán. Pues bien, ya la volvemos a tener liada. Y, cómo no,
vincula a su país con Siria. No solo tenemos intereses y objetivos comunes, sino también enemigos comunes, Siria e Irán. Bueno, se puede seguir aquí. Siria e Irán suscribieron en Damasco un acuerdo para eliminar la exigencia de visado para los ciudadanos de los dos países. Texto bíblico. Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si ahora ya una persona cuando decide guardar el sábado tiene problemas con sus propios parientes, con sus mejores amigos incluso también, ¿qué va a pasar después? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y bueno, ya sabéis lo que sigue. El versículo 24, muy importante, lo comentaremos en otro momento. Jerusalén, hollada por los gentiles. El deseo de todas las gentes. Ellen White escribe: presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Creían que el reino iba a ser establecido pronto, el reino mesiánico. Esperaban a un Mesías libertador. Y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud, y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargados por pensamientos de gloria futura. ¿No recuerda nada esto? Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Sionismo se llama eso, ¿eh? Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor de la escasez, por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. ¿Qué ha dicho el Papa, el cardenal Ratzinger? 2006. Y ya veis cómo coincide con esto. No, Israel, tal. Perfecto. La historia se repite. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. El reino de Dios no era un reino en esta tierra, como cualquier reinado, para dirigir un mundo entero. Su reino era espiritual, y allí se entra con el corazón.
no con las armas ni por la fuerza. Nadie domina a nadie, pisa a nadie. Todos semejantes y todos sirviendo a Dios. Ese es el reino de Dios, el reino que Cristo vino a enseñar y que no interesó. Y lo mismo se está enseñando ahora y tampoco está interesando. Se vuelve al sionismo, como los escribas y fariseos. Pues bien, yo me he estado matando a leerlo mal y ahora ya lo veis aquí en grande y bonito, yo sin acordarme. Bueno, cosas de preparar las cosas un poco rapiditos. Y otra fantástica carta del juego de Imbo. Israel. Dentro del mismo juego, los mismos. Israel. Pues bien, ya vemos quién está detrás también de la yihad. Siempre aparecen triangulitos, fijaros, para demostrar y denotar que tanto unas cosas como otras pertenecen, dominadas por los mismos señores. Aquí lo estáis viendo como se está indicando con la flecha. Es más, ahora me hago el chulo y mira, toma, estreno puntero. Pues bien, esto aparecía en las cartas de Imbo. En un lado y en el otro, ¿qué se consigue? Provocar el qué, la confrontación necesaria para hacer o cumplir sus designios. El líder de Hamas, al-Mabdouh, no lo sé pronunciar, cayó en una trampa que le tendió una agente del Mossad en Dubái. Seducir para matar, suena a título de James Bond, ¿eh? Noticia del 2 de febrero del 2010. No es una gracia mía, es que me lo ha dicho mi hija también. Pero es que es verdad, seducir para matar. Y decías, ¿y ahora por qué saca este señor estas cosas aquí? Mossad, agente femenina. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Pues bien, sin comentarios, sin comentarios. ¿Quién está detrás de cada organización? ¡Qué casualidades, madre mía! Y ahora os hago una recopilación de un escrito extraído de una revista Año Cero, que a veces tiene cosas buenas, muchas otras bueno, son más que discutibles y totalmente no podría estar para nada a favor, pero que en este caso sé que son ciertas. Ahora aquí estaban recopiladas y os la muestro de aquí directamente. Y está tratando el tema del arca perdida. Fijaros en esto. A los neófitos puede parecernos que nadie ha hablado, pensado o buscado el desaparecido arca en los casi 3000 años transcurridos desde que se mencionó por última vez, en tiempos del rey Salomón. Nada más lejos de la verdad. Existió y aún existe una continuada tradición occidental de búsqueda del arca. Una empresa disimulada que arranca con el establecimiento de los caballeros templarios en Jerusalén y prosigue, después de la supresión del temple, a través de sus continuadores, la Orden de Cristo portuguesa y la masonería escocesa, herederos del legado esotérico del Templo de Salomón, del que era parte crucial el ansiado Arca de la Alianza, una búsqueda que llega hasta nuestros días, que ha producido sus últimos frutos el pasado año y que parece apuntar claramente de que los tiempos están maduros para que el gran secreto deje pronto de serlo. También dentro del propio Estado de Israel se observan signos de que en un futuro puedan sobrevenir cambios que permitan el desciframiento del enigma, indefectiblemente de las profecías mesiánicas de mayor alcance, que aún está por cumplirse la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Ya en 1981, el rabino Goren pronosticaba en una entrevista concedida a Newsweek que el secreto de la localización del arca será revelado justo antes de erigir el tercer templo. Un proyecto acariciado por los judíos durante cerca de 2000 años y en el que los sectores más ortodoxos vienen insistiendo desde que en 1948, con el establecimiento del Estado que acogía a los exiliados, el rabino jefe de Israel confirmara que la era de la redención había comenzado. Os lo he puesto aquí porque yo tenía la declaración original de donde este señor dijo esto, no la he encontrado ahora, pero también es cierto que hay otras declaraciones de actualidad absoluta donde están diciendo de que ya la tienen localizada. Dicen eso, al menos, yo no sé si es verdad o no, pero ellos lo dicen, y necesitan el arca
para tener el templo. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Los acontecimientos se han acelerado en los últimos años. Un grupo de estudiantes rabínicos integrados en el Yeshivat Torat Kohanim, una escuela teológica dirigida por el mencionado rabino Goren, está reelaborando los antiguos ritos sacrificiales interrumpidos en el año 70 cuando los romanos destruyeron el segundo templo. Es de los mismos que os dije que tenía una fotografía que he extraviado por desgracia, donde se veía precisamente esos aprendizajes de los jóvenes alumnos en sus sacrificios y cómo precisamente en un jersey tipo sudadera, en su espalda llevaban grabadas, o mejor dicho, llevaban grabado un perfecto triángulo piramidal. Muy curioso. Así, cuando en mayo de 1992, Wendell Jones, un antiguo predicador baptista tejano, convocó una rueda de prensa a la entrada de una de las cuevas de Qumran para mostrar ante las cámaras sus manos cubiertas de un polvillo que, según afirmó, eran restos del incienso del segundo templo de Jerusalén. La búsqueda del arca adoptó los métodos del siglo XX. La teoría de Jones, molesto cuando se le compara con su homónimo cinematográfico Indiana, se basa en el rollo de cobre descubierto en Qumran en 1952, que aparentemente contiene una lista de 62 lugares donde se ocultaron objetos litúrgicos, tras la destrucción del segundo templo. Entre los tesoros incluidos, que la mayor parte de los expertos consideran metafóricos, Wendell cree identificar el arca y los ropajes del sumo sacerdote. En su búsqueda, Jones y su equipo de voluntarios descubrieron en una cueva una jarra de arcilla que contenía un aceite de incienso poco habitual, y proclamaron que era el primero de los objetos ocultos que figuran en el rollo de cobre. Enviado el hallazgo a la Universidad de Bar Ilan, los primeros análisis parecieron aislar los 5 ingredientes especiales que la tradición bíblica señala como componentes del aceite sagrado con el que se ungía a los reyes de Israel. Aunque las pruebas no son definitivas, si se llegara a demostrar que el ungüento es el aceite de unción descrito en el rollo, este descubrimiento dotaría de credibilidad al resto de la lista, y Jones se lanzaría a localizar el siguiente objeto, la vasija Kalal, que contiene los restos de las cenizas del último novillo rojo. ¿Os suena? Pista definitiva para la localización del arca. Los rabinos aseguran que el sacrificio de un novillo rojo solo se ha podido efectuar 7 veces, la última poco antes de la destrucción del templo por las tropas romanas, y que las sucesivas cenizas acumuladas, destinadas a un complejo rito de purificación, fueron ocultadas por Jeremías junto con el arca. Desde hace años existen fundadas sospechas de que varias investigaciones arqueológicas israelíes intentan localizar las cenizas de los novillos rojos, puesto que se supone que el arca no puede andar lejos de ellas. Cuando el general Amir Drori, director del Departamento de Antigüedades de Israel, suspendió definitivamente las excavaciones de Wendell Jones tras alegar que sus métodos chocaban frontalmente con los de los especialistas de su país, se sospechó que tal vez el aficionado tejano estaba cerca del paradero del Arca de la Alianza. Y esta es la carta del juego de Imbo, donde aparece precisamente el Arca de la Alianza. Y esto, sabios de Sion. ¿Existe el libro de los protocolos de sabios de Sion? Sí, existe. ¿Es cierto el contenido? ¿O fue una invención, como dicen, de los servicios secretos rusos para desprestigiar y demás? La Internacional Hebraica, los protocolos de los sabios ancianos de Sion, versión española de la tercera edición italiana, con introducción y apéndice, Sociedad Editora de Novísima, Roma. Este ejemplar tiene una serie de comentarios adicionales, tremendos, con unas pruebas tremendas, que vale la pena leer. Da datos impresionantes. Luego, además, aparecen los protocolos, el famoso libro. ¿Sabéis? Es curioso cómo algo que se dice que es una ciencia ficción, que fue un invento, por decirlo de algún modo, se esté cumpliendo tan al dedillo. ¿Es realmente casualidad? Bueno, cuando veo la carta de Imbo y leo los protocolos de los sabios ancianos de Sion, debo ser bastante inocente si quiero pensar que esto no cuadra. Aquí tenéis una portada muy antigua, del año 1930, si no recuerdo mal, en francés, del mismo libro, y está en alemán.
¿Sabéis? Estos libros están siendo bastante perseguidos. Por los países árabes aún se difunden. En Europa, Estados Unidos no están nada bien vistos. Se hicieron juicios incluso por todo esto para intentar demostrar que todo era falso. Bueno, hubo muchas cosas de las que se podría hablar en todo esto, una trama tremenda. Curiosamente, este dibujito de abajo, no sé si lo veis, tengo el puntero, pues lo voy a utilizar. ¿Veis estas manitas con un símbolo masónico? Pues bien, hay gente que dice que esto es ficción, que es falsificación total, o algún día trataremos quizás en una conferencia un análisis sobre este libro para ver que, caray, pues si alguien se inventó esto, es increíble cómo se cumple tan perfectamente. Pero bien, eso ya es otro tema, pero desde luego vale la pena conocer lo que pone este libro, porque cuando empiecéis a ver las cosas cómo están sucediendo, decís, vaya guión tan bueno hay allí, vaya guión. Y otra portada. Pues bien, eventos de los últimos días, Ellen White. Recopilación, ciertas frases suyas, dicen, hablando sobre la última crisis de la Tierra, página 15. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. ¿Sabéis? Hay gente que dice, nosotros amamos mucho y ya está, y no nos preocupemos de más cosas, lo básico, en plan religión y ya está, hacer el bien. Deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos, nos dice. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos en qué tiempo estamos. ¿Cómo vamos a anunciar a la gente con fuerza que todo esto se nos viene ya encima si no sabemos nada? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Pero hay que estar bajo el control de Dios y ser guiado por Él. Ojalá nosotros seamos de estos, ojalá Dios lo quiera. Pero esto quiere decir que habrá muchos que no los verán, es evidente. Y entonces tendrán que hacer cosas sucedáneas, para intentar disimular esto. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O estamos atentos o nos perdemos. Eso es el mero formalismo. Creer por creer, vamos haciendo, quizás algunos de los que ven en las conferencias me dicen, no, si nosotros ya vamos a la iglesia, ¿para qué saber más de estas cosas? Si ya tenemos lo suficiente para la salvación. Pues no. O conocemos lo que viene y lo anunciamos, o es que en verdad solo calentamos bancos. Y esto lo digo ya para los creyentes, que supongo que la gente cuando llega a esta altura ya de las conferencias, si no es creyente, no sé. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para, ¿qué? Para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Hay gente que dice, Daniel 12, como aparecen un par de cifras, de días, unas cantidades en días, todo esto ya es del pasado. ¿Sabéis? Cuando uno lee Daniel 12 y mira de encontrar una advertencia en ese capítulo que es muy breve, lo único que ves es que en el versículo 1 se levanta Miguel, que es Cristo, cuando todas estas situaciones caóticas finales ya están cumpliéndose en el mundo, y viene a salvar a su pueblo, y luego lo que más destaca como una advertencia es sencillamente esas fechas, esos días. Pues bien,
con esta cita es suficiente para saber que eso está en nuestro tiempo, no es pasado. Que puede tener aplicación del pasado como tantas otras cosas, pero que también tiene aplicación del futuro, seguro. Y cuando ahora ya sabemos toda la trama del tercer templo de Jerusalén, cuando hagamos además la temática de la visita del Papa a Tierra Santa, terminaremos aún de comprender más cosas y entenderemos a qué se está refiriendo el capítulo 12 de Daniel. Todo en su momento. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender, el Apocalipsis. Y aquí tiene alguna otra cita que nos dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 1, versículo 15. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y ahora, cuando hagamos el repaso de las noticias de actualidad, nos daremos cuenta que esto se está cumpliendo al dedillo. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases. Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo estaba por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. La Biblia y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. Solo la Biblia presenta la visión correcta, nada más que eso. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. He aquí que Jehová vacía la tierra, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Me duelen las telas de mi corazón, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida, dice Jeremías. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91. Dios no desamparará su iglesia en la hora de su mayor peligro. Prometió librarla y declaró: yo hago tomar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Fijaros cómo los textos que ellos solo aplican al sionismo se refieren también a la iglesia. Entonces se habrá cumplido el propósito de Dios, los principios de su reino serán honrados por todos los que habiten debajo del sol. Y esto se encuentra en Profetas y Reyes. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de iglesia católica, por supuesto. Y aquí lo tenía en grande, claro. Pues bien, este es el fin del tema sobre el tercer templo de Jerusalén. Debemos seguir atentos a todo lo que sucede con ello. Próximo tema tenía que ser el de la visita del Papa a Tierra Santa, pero es que están pasando tantas cosas de tanta actualidad que no me queda más remedio que presentaros el tema de resumen de noticias, porque hay tantas y tan tremendas que vale la pena que las compartamos. Pues bien, ya sabéis que el tercer templo no es voluntad divina. El templo no existirá más en la Nueva Jerusalén porque Cristo será ese templo para nosotros. Por tanto, si alguien aún quiere pensar y seguir a estas gentes que dicen estas cosas, que haga un pensamiento, porque si no, lo va a tener muy mal. Pues bien, nada más por mi parte, muchas gracias por venir y hasta la próxima.